Castilla Cárdenas, magíster en Derecho Procesal otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de ser abogada en ejercicio especializado en Derecho Procesal Civil, reconocido ponente en materias de Derecho Procesal Civil. Nuestro destacado ponente desarrollará la sesión denominada Calificación de la demanda. Le damos una cordial bienvenida, doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy buena noche. ¿Puedes voltear eso, por favor? Buenos días, doctor Hola, buenos Ángel. días, Juan ¿Me se logra Diego. escuchar? ¿No se logra escuchar? Por favor, equipo técnico, confirmarme. Hola, Unos breves momentos, por favor, estimados colegas. tu agüita, por favor. Doctor Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Me logra escuchar correctamente? Hola, Juan Diego, sí te escucho. Perfecto, doctor. Lo escuchamos correctamente. Entonces podemos iniciar la sesión. Bienvenido. Listo, Juan Diego. Buenos días con todos. La verdad, comenzamos con esta tercera sesión de este diplomado sobre Derecho Procesal Civil y Litigación Oral. Entendemos, pues, que es una hora de repente no prudente, pero vamos a tratar de avanzar como lo amerita, ¿no? Igual, como se ha comentado y como se viene comentando de manera muy usual, esperemos que esta clase sea de manera interactiva para aquellos que están en el Zoom, más que todos conectados y matriculados. Y bueno, iremos avanzando una clase netamente procesal. Una clase en la cual pues se diría que son uno de los primeros títulos o de los primeros temas que se desarrollan en derecho a la introducción, al derecho procesal civil. Derecho procesal civil 1, más que todo, ¿no? En la cual comenzamos a establecer los parámetros de la demanda, de cómo entablar una demanda. Pero estas clases en las universidades suelen ser muy teóricas porque valga mentiras, ¿no? Entonces, cuando uno recién está en la universidad, en esos ciclos, de repente algunos no tienen la oportunidad de practicar y solamente escuchan la clase de manera muy teórica. Pero cuando nos encontramos en la realidad, cuando nos encontramos en la vida de litigio, ya es distinto porque tenemos que concatenar esa parte teórica con la práctica. Y muchos creen que el redactar una demanda a veces es compleja o a veces es compleja de acuerdo a la pretensión. Muchos creen que cada pretensión es más difícil que otra. Yo no sé si tanto así. Lo único que hay que tener en cuenta, en primer lugar, es uniformizar los criterios para redactar una demanda. Tenemos que tener en claro cuál es la base legal, tenemos que tener en claro cuáles son los requisitos, cuáles son los anexos que yo debo adjuntar en mi demanda. Pero antes de saber eso, hay que primero tener en cuenta qué es la demanda como tal. Y en esta sesión se va a tratar de abordar lo siguiente: aspectos generales de la demanda, diferencia entre acción, pretensión y demanda. Se va a también comentar cómo surge un proceso civil, la calificación de la demanda, que es, desde ya le digo, admisible, inadmisible e improcedente, y pues los trámites de cada uno de ellos. Estos puntos, estos 5 puntos, son los que se van a tratar hoy en clase. E iniciamos esta sesión que sí, la verdad, tiene mucho contenido teórico y práctico. Iniciamos con la demanda. ¿Qué es la demanda? Muchos de nosotros vamos a dar concepciones o de repente aspectos teóricos simples y complejos, pero no hay que complicarnos con el tema de la demanda. La demanda es un instrumento, la demanda es un medio procesal, la demanda es el camino, es el motor o de repente el vehículo en la cual yo le voy a poner a conocimiento del juez determinadas pretensiones. La demanda es ese medio procesal por el cual el juez va a conocer los hechos fácticos de un conflicto que se ha suscitado. A través de la demanda como medio procesal, el juez recién va a conocer quiénes son las partes que requieren del apoyo jurisdiccional para resolver un caso. Para ello es trascendente que esta demanda sea presentada con suma claridad, de forma ordenada y bajo los parámetros del ordenamiento jurídico. Vamos a leer unos conceptos
indican es el medio procesal por la cual se ejerce la acción procesal. Ya, pero de repente habría que explicar qué es la acción. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Documenta, claro, porque la demanda es el documento. La demanda es el documento. La demanda son las hojas que nosotros, las 10, 15, 20, algunos que le gustan escribir pues demasiado y tienen una demanda abrupta. La demanda es eso. La demanda es el escrito conjuntamente con sus anexos, con sus recaudos. Por eso se indica que la demanda documenta el ejercicio de nuestro derecho de acción y contiene una pretensión como tal. Pero vean, bajo estos dos conceptos, estamos repitiendo que la demanda ejercita el derecho de acción. ¿Ok? Vamos a explicar ahora o más adelante el derecho de acción. Pero quiero que ustedes se queden con esta idea. Demanda como concepto. La demanda es un medio procesal por la cual nosotros como litigantes, nosotros como defensa técnica, ponemos a conocimiento del juez por primera vez un conflicto de interés y que requerimos de tutela jurisdiccional efectiva para que resuelva ese caso en concreto. Y como va a ser el primer filtro para que el juez tome conocimiento de un caso, tenemos que desarrollarla bajo la estructura correspondiente. La identificación de las partes correcta, la cronología clara y concisa de los hechos. Esta pretensión tiene que tener un amparo de ley, tiene que estar regulada en el ordenamiento jurídico. Hay que adjuntar los anexos correspondientes. No hay demanda sin anexo, recuerden, chicos. Este es un tema, o no sé si es un lema o un tema que suelo utilizar, pero no hay demanda sin anexos, porque los anexos sirven para darle fundamento a nuestra pretensión. Entonces, cerramos este concepto de demanda, medio procesal, por la cual ponemos a conocimiento del juez un conflicto de interés y que requerimos tutela jurisdiccional efectiva para que la misma entidad del Estado, para que el mismo poder del Estado, poder judicial, resuelva el caso en concreto. Y las características de la demanda, y aquí sí vamos a utilizar la pizarra. Desde ya nos dicen que es instrumental. ¿Por qué será instrumental una demanda? Se dice que puede ser simple o compleja y se dice que no está sujeta al estilo personal del autor, sino sujeta a la ley. Y voy a comenzar por este último. Oye, doctor, pero si yo he visto que yo he practicado en diferentes estudios y yo he visto que cada abogado, cada jefe de práctica desarrolla su demanda al estilo que él quiere. Uno les pone en Arial, otro les pone en cursiva, otros subrayan en negrita, letra 12, 14, 11. Claro, ese es un estilo personal de cómo enfocar justamente una directriz de demanda. Pero no se está refiriendo a ello. Al decir que no está sujeta al estilo personal del autor, sino que está sujeta a la ley, quiere decir que justamente tenemos que respetar el marco normativo, tenemos que respetar los requisitos de una demanda. A eso se refiere. Yo puedo diseñarlo de una forma, yo puedo poner anexos adelante, de repente acumulación, la vía procedimental después, primero identifico, no sé, el monto del petitorio en un punto, de diferente forma, pero ninguna demanda debe tener la ausencia de los requisitos como tal. Y los requisitos, les anticipo, ya están establecidos en el artículo 424 del Código Civil. Pero vayamos a desmenuzar estas características de la demanda y utilicemos la pizarra aquí. Y utilicemos la pizarra. A ver. La demanda. Hemos comenzado a descifrar a la demanda.
Y hemos llegado a la conclusión que la demanda, pues, es un medio procesal. Que la demanda es un medio procesal para llegar justamente al Poder Judicial. Y dentro de las características de la demanda, existen muchas características, ojo, muchas características para yo graficar una demanda, pero yo he creado convenientes solamente 3 para no hacer la clase más abrupta o de repente para hacer la clase más simple y entendible. Una demanda es instrumental. Una demanda es instrumental. Una demanda puede ser simple o compleja. Y una demanda tiene que estar sujeta a ley. 3 características. 3 características para diseñar o para graficar lo que es una demanda. ¿Y cómo comenzamos a graficar instrumental? A ver, acá en la gráfica indican que una demanda es instrumental porque es un medio por la cual se materializa el derecho de acción y se convierte la pretensión material en pretensión principal. ¿Por qué es instrumental una demanda? Vamos a imaginar que aquí está A y aquí está B. Ellos dos son amigos. Y producto de esta amistad, A le presta a B la suma de 20.000 soles a pagar el 13 de diciembre del 2025. Entonces, aquí hay una prestación, ¿verdad? Aquí hay una obligación prestacional. Aquí hay una obligación de dar suma de dinero en base a una prestación. Ahora, ¿qué pasaría si llegada esta fecha, B no cumple? Si B no cumple, ¿qué se va a generar aquí? Que A tenga que hacer lo siguiente. ¿Cuál es el primer paso que tendría que hacer A para cobrar una deuda? Yo recuerdo que hice una clase de cómo recuperar una deuda. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver si es que el micro está activado, ¿ya? Y si es que veo acá, conectados en el Zoom, si es que funcionan sus audios. A ver, acá creo que Gerson estaba en la clase de ayer, si no me equivoco. Se me hace conocido ese nombre. A ver. Para los que están en el Zoom, a ver su audio. ¿Está activado su audio? A ver, para hacer la prueba, chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Hola, Gerardo. Hola, Alejandro. Alejandro, también estuviste ayer, creo, ¿verdad? En la clase de acto jurídico. Sí, doctor. Ayer estuve también. Correcto. A ver, chicos. Y con los que me escuchan también, y también los que están conectados en la otra plataforma, pueden responder. Que siendo muy temprano, en la otra plataforma hay más de 160, que es bueno. Doctor, yo me acuerdo que en su clase que nos enseñó, nos dio una visión así procesal. Perdón. Me acuerdo que primero dijo conflicto de intereses intersubjetivos, dialogar, carta notarial, después conciliación y si no se puede, recién acudo al Poder Judicial Genial. con la demanda. Genial. Correcto, Alejandro. Válido. Válido. Lo primero que debe hacer A, pues, es agotar el diálogo, ¿no? Oye, doctor, pero no seas muy blando, pues. Claro, pero de repente te evitas muchos problemas con el diálogo, sí. Oye, el diálogo no surte efecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ¿sabes qué? Te voy a mandar una carta notarial. Una carta notarial. Te doy 24 horas para que cumplas o para que honres tu obligación de pagarme los 20.000 soles que yo de buena fe te presté por el grado de amistad. No tengo, le dice B a A. Mira, entonces te voy a invitar a conciliar porque la ley me dice que como hay pretensiones, hay materias conciliables y la obligación de dar suma de dinero, al ser una pretensión sobre derecho disponible, que tú y yo podemos disponer
tengo que invitarte a conciliar sí o sí, y voy a cumplir con ese requisito. Listo, no fue a las sesiones, se le invitó por primera vez para conciliar, se ausentó o simplemente se ausentó, se le invitó por segunda vez a conciliar, se presentó a la conciliación, pero no se llegó a ningún acuerdo. ¿Cuál es el último mecanismo que me queda? Demandar ante el Poder Judicial. Pero ¿cómo yo llego al Poder Judicial? Le toco la puerta al juez, señor juez, mira, quiero contarle mi caso. Tengo este problema que le presté el 13 de septiembre a B una suma de obligación, un dinero de 20.000 soles a B y no me quiere pagar, le cuento. Le mandé carta notarial, lo invité a conciliar, ha hecho caso omiso. Por favor, ¿puede citarlo y que me pague? No funciona así. Por eso es instrumental. Porque ante un conflicto de interés, como indica justamente Alejandro, ante un conflicto de interés, o también otros lo denominan pues ante intereses opuestos, lo que se va a realizar es que el actor, y aquí me refiero al que se va a convertir en demandante, al actor que se va a convertir en demandante posteriormente, realice su demanda. Por eso es que la demanda es el medio procesal para llegar al Poder Judicial. Por eso es instrumental, porque es el camino, porque es el conducto para que el juez conozca un hecho litigioso que las partes ponen a su despacho. ¿Ok? Recuerden, la demanda es instrumental por ello. Ahora, bajo una segunda característica que tiene dos acepciones. Y aquí pregunto, y esto también lo hemos... no hemos estado dictando procesal civil ya mucho tiempito, pero en su momento sí lo hacíamos de manera muy renuente. Y yo daba este comentario. ¿Por qué una demanda es simple y compleja? A ver, ¿ustedes qué entenderían si yo le pregunto demanda simple o compleja? ¿A qué se refieren? A ver, si oralizan. A ver, alguien que... ¿en qué caso se necesita conciliación y carta notarial? Ok, ahora lo vamos a desarrollar, Yanela. La pregunta es, ¿cuándo una demanda es simple o cuándo una demanda es compleja? ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Cuándo una demanda es simple y cuándo es compleja? ¿Qué? ¿Por la dificultad del caso? ¿Porque de repente ven empresas? ¿O porque de repente es simple porque es una persona natural? Si lo realizan sería genial. A ver, Gerardo, que está comentando, Gerson, Ricardo. Si lo realizan sería bien para que todos lo puedan escuchar, porque esta clase, aparte de ustedes que están en el Zoom, que leen los comentarios, también lo escuchan otras personas que están en otros medios, que Juris también ha puesto a disposición. A ver, Miguel. Primero Miguel y luego Alejandro, porfa. Miguel Durán. Maestro, muy buenos días. Felicitarlo siempre por su diáfana ilustración que nos da cada vez que puedo ingresar, maestro. Gracias, bueno, Miguel. Considero que es simple cuando, digamos, es una sola parte la demandante y una sola parte el demandado, me refiero uno contra otro, cuando hay una pretensión única y de repente una pretensión accesoria, y podría decirse compleja, maestro, repito, podría, cuando son varios demandantes, varios demandados, pretensiones principales diversas, pretensiones accesorias también muchas. No sé si esa participación, maestro, puede ayudar en algo a la clase. Muchísimo. Gracias por su atención a usted y a mis compañeros. Bien, Miguel, muy buena aportación que has brindado. Alejandro, te escucho. Ya, doctor, la diferencia que quería comentarle, no sé si es esta. La demanda simple, me parece, se basa en una sola pretensión, mientras que la demanda compleja se basa ya en pretensiones, ¿no? En las que son accesorias, alternativas y subordinadas. Eso, doctor. Correcto. A ver, en la otra plataforma, como están comentando y veo casi más de 200 conectados, vamos a mencionarlos, ¿ya? Por ejemplo, Molo indica, hola, es simple porque tiene una sola pretensión. Eric simples de los procesos únicos y sumarísimos, complejos los contenciosos, digo conocimiento.
CAMI simple con una sola pretensión, compleja por la variedad de las pretensiones accesorias. Y así, bueno, CAMI también opina anteriormente sobre la carta notarial y así sucesivamente. A ver, y justamente va por ahí, va por ahí. Es simple una demanda porque solamente va a haber un demandante y un demandado. ¿Y qué cosa? Una sola pretensión. Ejemplo, los más conocidos, pues, ¿no? Alimentos. Y no digo que alimentos sea simple por la pretensión, ¿ah? Digo por esta cúpula que se da. Un demandante, ¿quién sería? Usualmente la mamá, ¿verdad? En representación del menor. Un demandado, usualmente, ¿quién sería? El papá. Usualmente, digo, que sería el obligado. Porque también puede ser viceversa. Puede que el demandante sea el papá y el demandado la mamá. ¿Y cuál es la pretensión? Una sola pretensión, que es alimentos como tal. ¿Ok? Por eso es simple. No porque el caso sea sencillo. No porque la demanda es cortita de 3 páginas, de 2 páginas, de 5 páginas. No. Es simple porque está en esta cúpula. Un demandante, un demandado y una pretensión. Y ahora, ¿por qué es compleja? Y aquí ya entramos a lo que es la acumulación objetiva y subjetiva, como lo ha indicado Gerson Ricardo Moscoso, como lo ha indicado Gerson y como lo ha indicado también Lucía y como lo ha indicado también otros abogados, otros colegas u otros estudiantes. Es compleja porque se puede dar esta regla. Un demandante versus uno o más demandados. Versus una sola pretensión. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se logra diferenciar aquí? Punto número 2. Puede que se dé el caso que exista, vamos a ponerlo de otro color para que ustedes lo vean, 2 o más demandantes versus un solo demandado y una sola pretensión. Puede que se dé 2 o más demandantes versus 2 o más demandados versus 2 o más pretensiones como tal. ¿Qué hablamos aquí? En este último caso hablamos de una acumulación subjetiva porque existen 2 o más demandantes o 2 o más demandados y una acumulación objetiva también, 2 o más pretensiones. Y la acumulación objetiva originaria pueden ser de las 4 formas. Hay pretensiones principales que no dependen de la suerte de las demás. Hay pretensiones accesorias que dependen de la suerte del principal. Hay pretensiones subordinadas en la cual el demandante presenta 2 pretensiones y si el juez rechaza la primera, recién conocerá la segunda. Y hay pretensiones alternativas en la cual el demandante presenta 2 pretensiones, el juez ampara esas 2 pretensiones y el demandado como parte vencida va a escoger cuál de ellas cumplir porque son similares. ¿Ok? En eso se basa justamente la acumulación objetiva originaria. También existirá acumulación objetiva sucesiva, es cuando hay una ampliación de demanda, cuando se presentan más pretensiones o en reconvención. Pero ese es otro aspecto. ¿Claro hasta ahí, chicos? No quiero marearlos. Creo que esta clase sea muy dinámica y muy simple. ¿Claro hasta ahí para aquellos que están en el Zoom? O para los que también están en la otra plataforma, si dan su conformidad. Compleja porque hay varias pretensiones y varios demandados. Entonces, varios aspectos subjetivos. Acá hay una acumulación subjetiva y una acumulación de pretensiones como tal. Recuerden, la acumulación de pretensiones, existe la pretensión acumulativa originaria, pretensión principal, pretensión accesoria, pretensión alternativa y pretensión subordinada. Si nos sacas un tiempito, al final podemos desagregar cada una de ellas. Y está sujeta a ley. ¿Qué significa que una demanda esté sujeta a ley? Yo comentaba que no
todos los abogados redactamos de forma distinta, todos los abogados tenemos un estilo de demanda. De repente, el abogado 1 hace esto, el abogado 1 hace esto, pone en el número considerando 4 el monto del petitorio, de repente en su considerando 5 pone la vía procedimental, listo. De repente el abogado 2 pone lo siguiente, en el punto número 4 pone los fundamentos jurídicos, diferente a este. En el punto número 5 puede poner la competencia del juez, distinto aquí. Cada abogado puede redactar distinto, y es así, es verdad. Todos tenemos un punto de vista, todos tenemos un estilo. Este abogado utiliza pues Arial, y este abogado utiliza otro tipo de letra. Número 14, número 12. Doble línea, línea y media. Son estilos distintos. Pero lo que no hay que olvidar, estimados doctores, es que la demanda está sujeta a ley. ¿Por qué? Porque debemos cumplir con el artículo 424 del Código Procesal Civil, 425 del Código Procesal Civil, y hay unos artículos adicionales que yo siempre los menciono en clase, que no están sujetos a inadmisibilidad ni tampoco a improcedencias, pero que siempre lo menciono en clase. Nosotros, como abogados, debemos tener en cuenta el artículo o los artículos 130 del Código Procesal Civil, 131 y demás. Oye, ¿por qué? Si a mí solamente me enseñaron que yo debo cumplir con el 424, que son los requisitos de la demanda, y 425, que son los anexos de la demanda. Sí, pero en el 130 nos indican la forma del escrito. Cómo debería estar estructurado el escrito como tal. Doctor, ¿y el 130 me declara inadmisibilidad? No. A diferencia de lo demás. Pero igual, como abogados, debemos tener los panoramas claros. Se deben, claro, como indica Juan Daniel, por ejemplo, se deben seguir ciertas formalidades básicas según la normativa. Y la firma del abogado, indican ahí, claro, la firma del abogado es parte también de los requisitos del 424 del Código Procesal Civil. Salvo, a ver, ¿qué pretensión no requiere firma de abogado? O todas alimentos, doctor. ¿Perdón? Alimentos. Alimentos, correcto. El tema de alimentos, existe el principio de flexibilización, en la cual se omiten ciertas formalidades a efectos de proteger el interés superior del niño y el adolescente. Una de esas flexibilizaciones es que ahora se puede hacer una demanda con un formulario electrónico y que no requiere también la firma del abogado correspondiente. Y el demandado, cuando conteste la demanda, ¿tendrá esa misma suerte o sí tiene que firmar el abogado? Sí, tiene que firmar el abogado. Correcto. Para el caso de demanda, doctor. Y pagar sus tasas y aranceles. Correcto, correcto. La flexibilización solo va para la representante o el representante del menor. El demandado en alimentos tiene que ejercer su demanda bajo un abogado y también tiene que pagar sus aranceles judiciales de ofrecimiento de pruebas y cédula de notificación. Hasta ahí, chicos, estamos estudiando o aprendiendo, y espero que les refresque la memoria para aquellos que ya lo saben, qué cosa es la demanda y cuáles son las características de una demanda como tal. A ver, ¿qué derecho se materializa a través de la demanda? Y aquí vemos lo siguiente. La demanda es la expresión materializada del derecho de acción. ¿Y cómo funciona ello? A ver, borramos aquí la pizarra. Borramos aquí. Voy a editar, Fernando, creo que a esta hora mejor siempre. Sí. A ver, ¿cómo se materializa la demanda? Vamos a dejar esto, la demanda es un medio procesal, vamos a utilizar la pregunta,
¿Cómo se materializa la demanda? ¿Cómo se materializa la demanda? Y voy a hacer un cuadro escalonado. Y vamos a resolver muchas de las diapositivas. Porque ustedes la gráfica, la diapositiva, el material, coordínenlo con Juris, al número de Juris, para que ustedes las puedan tener, para que las lean con detenimiento. Si yo las leo, estamos en una clase procesal civil. Me gustaría más explicarlas para que sea más completa. Ya ustedes cuando la lean puedan tomar los apuntes cuando vuelvan a ver el video si es que lo amerita. En primer lugar, todos nosotros tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Recuerden esto, ¿ah? Todos nosotros, de manera inherente, desde que nacemos y desde que tenemos esa facultad, esa capacidad de ejercicio para poder contraer derechos y obligaciones, que usualmente la tenemos a partir de los 18 años en adelante, podemos convalidar actos procesales, o sea, podemos ir a procesos. Y todos tenemos todos, por un derecho inherente, tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Y qué cosa es la tutela jurisdiccional efectiva? Es recurrir al Poder Judicial para que resuelva nuestro caso. Tutela, yo le estoy pidiendo al Poder Judicial, yo pido una protección, vamos a desmenuzar. Tutela, ¿qué cosa es? Pido una protección, pido un apoyo jurisdiccional. ¿A quién? Al Poder Judicial. Y efectiva, ¿por qué? Para que me resuelva el caso. Tutela, protección jurisdiccional, esta tutela ante el Poder Judicial, efectiva para resolver el caso. Desgregado ahí el concepto de tutela jurisdiccional efectiva, que en síntesis es, oye, tengo un problema, ya me es insostenible, ya lo he agotado por todos los mecanismos extrajudiciales y quiero que el Poder Judicial resuelva mi caso. Todos lo tenemos. Lo tenemos todos. ¿Todos podemos demandar? Sí. Ahora, vamos a seguir este cuadradito. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que tenemos todos para ir al Poder Judicial. Pero ¿cómo vamos al Poder Judicial? Ejercitando nuestro derecho de acción. Ejercitando nuestro derecho de acción. Oye, ¿y qué es el derecho de acción? El derecho de acción es un derecho inherente también que tenemos todos. Es un derecho abstracto, inherente y abstracto. ¿Por qué? ¿Por qué es abstracto? Porque, oye, ¿tú tienes ese derecho? Sí. ¿Dónde está? No, la Constitución, el Código Procesal Civil, artículo número 2, me dice que yo tengo el derecho de acción. No lo puedo palpar, no es tangible, pero es un derecho inherente y es un derecho abstracto que yo tengo. Entonces, y yo sé que si yo ejerzo este derecho de acción, voy a ir al Poder Judicial. Entonces, ¿qué es el derecho de acción? Recuerden, es un derecho inherente que también tenemos todos y es un derecho abstracto que me permite ir al Poder Judicial, que me permite ejercer mi tutela jurisdiccional efectiva. Listo. Pero, ¿cómo haces que este derecho, que es abstracto, se materialice? ¿Cómo materializamos, seré interrogante, cómo materializamos el derecho de acción? Y es sencillo, y es el tema justamente del día de hoy. Correcto, Gerson. El derecho de acción nosotros lo materializamos con la demanda. Con la demanda. Nosotros el derecho de acción lo materializamos con la demanda. Oye, ¿y qué es la demanda? Ya les comenté. La demanda es el medio procesal por la cual nosotros vamos al Poder Judicial. Pero para seguir esta lógica, vamos a decir que la demanda es la materialización del derecho
de acción. La demanda es la materialización de este derecho de acción. Y por eso me permite a mí regresar a esta gráfica. Recuerdan que la primera gráfica, al momento de explicar la demanda, decía lo siguiente: es el medio procesal por el cual se ejerce la acción procesal. Documenta el ejercicio de nuestro derecho de acción. Ahora se entiende. El derecho de acción, como es un derecho abstracto, tiene que ser materializado por un medio procesal llamado demanda. Ok. Vamos, ahora respondemos a los interrogantes. Ahora, ¿en qué me quedé? Ya, de la demanda. Y como punto número 4, ¿acá se ve o lo sigo abajo? ¿Sí? Acá, vamos a poner acá. Y como punto número 4, ¿qué contiene la demanda? ¿Qué es lo que contiene la demanda? La demanda contiene lo siguiente. Una demanda contiene pretensiones. Porque, y repito, ¿no? A veces se pregunta, oye, ¿qué contiene la demanda? Ustedes responden, contiene los fundamentos jurídicos, fundamentos de hecho, el monto de petitorio, la vía procedimental, la identificación de las partes. Eso es la estructura de la demanda. Pero cuando les pregunten, ¿qué contiene una demanda? Pretensiones. Doctor, ¿y cómo pretensiones? Claro, contiene una demanda de obligación de dar suma de dinero. Toda esa hojita con anexos es referente a una obligación de dar suma de dinero, es referente a una prescripción adquisitiva. Otra pretensión es desalojo. Desalojo como tal y entre otras más. Por eso, no se olviden esta secuencia. Miren cómo estamos dando como que una introducción al derecho procesal civil respecto a la demanda. Todos tenemos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que es pedir un resguardo al Poder Judicial para que resuelva nuestro caso, y este derecho lo vamos a ejercer con el derecho de acción. Sí, pero el derecho de acción es abstracto, lo vamos a materializar con la demanda. La demanda es la materialización del derecho de acción. ¿Y qué contiene la demanda? Ya no respondamos más, fundamento de hecho, jurídico, anexos, no. Sino una demanda contiene pretensiones, sí o sí. No hay demanda sin pretensión, porque ¿qué le pido al juez? Si yo no pongo pretensiones en mi demanda, entonces, ¿qué le voy a pedir al juez? Una demanda sí o sí contiene pretensiones. Y si nos vamos un poquito más al ámbito procesal, las pretensiones, y lo voy a poner acá bien grande, sí o sí tiene que tener medios de pruebas. Sí o sí. No hay ninguna demanda que contenga una pretensión sin medio de pruebas, porque los medios de pruebas tienen que ser lícitos, idóneos, pertinentes, útiles, conducentes, para crearle una convicción al juez que mi pretensión debe ser amparada en una sentencia, debe ser declarada fundada. Si yo presento una demanda sin pruebas o con una escasez de material probatorio, tengan la seguridad que a posterior va a ser declarada infundada esta demanda como tal. ¿Ok? Claro, y el petitorio, me preguntan, eso es parte, estimados doctores, el petitorio, los fundamentos jurídicos, parte de la estructura de una demanda, que ya lo vamos a ver más adelante. La demanda tiene una estructura, y la estructura es los medios probatorios, los anexos, los fundamentos de hecho, pero lo que contiene una demanda son pretensiones como tal. ¿Qué contiene una demanda? Toda demanda contiene una pretensión, la cual es dirigida contra el demandado. Y aquí quiero hacer otra salvedad, y después voy a hacer esta salvedad. Diferencia entre acción, pretensión y demanda. Miren, aquí hay un cuadro inclusive, chicos, que ustedes lo van a poder estudiar con detenimiento después de yo haber explicado esto. Un cuadro muy didáctico, creo yo. A ver, la demanda es la materialización del derecho de acción. La pretensión es el efecto jurídico concreto que realizan las partes. ¿Qué quiero?
Oye, quiero que lo desalojes, desalojo. Quiero adjudicarme esta propiedad, prescripción. La acción es el derecho que le corresponde a todo sujeto básico. A través del derecho de acción se solicita tutela jurisdiccional del Estado. Claro, a través del derecho de acción yo le voy a decir, oye juez, por favor bríndame tu apoyo para resolver este caso. Y la pretensión va dirigida contra la parte contraria de un juicio. Y aquí me voy a detener. Pregunto, o primero hago este preámbulo, ¿ok? Pero pensemos bien, ojo. Si yo digo que la pretensión va dirigida contra la parte contraria de un juicio, ¿quiere decir que mi pretensión yo la presento directamente contra el demandado? ¿Es así como lo debemos entender? Acá indica, va dirigida contra la parte de un juicio, contra la parte contraria, va dirigida. Esto quiere decir que cuando uno quiere demandar, pone sus pretensiones, directamente la presentamos contra el demandado o tiene que haber un filtro. O tiene que haber un filtro ahí. No hay que confundir que la pretensión, si bien es cierto, va dirigida contra el demandado, previa a una calificación por parte del juez. Porque la demanda se presenta ante el Poder Judicial, ante el juez. Y el juez, previa calificación de demanda, recién la dirige al demandado. Ojo. La demanda es ejercida de parte, nunca de oficio. Nunca van a ver que el juez va a demandar por ustedes. Toda demanda es de parte porque el derecho civil regula, o el derecho procesal civil regula situaciones entre particulares. La pretensión puede ser principal, accesoria, subordinada, alternativa. Estos son clases de acumulación originaria. Entonces, cuando ustedes revisen este cuadro, la verdad que les va a servir mucho porque van a poder diferenciar. Pero guíense más que todo también de forma escalonada en esta escalerita. Del 1 al 4 está explicado, creo, de manera muy detallada. Ahora, vamos entrando ya a lo que es la calificación de la demanda. Pero hay una interrogante. ¿Cómo nace un proceso en el ámbito civil? ¿Cómo nace un proceso en el ámbito civil? Yo he hecho acá un cuadro, y este cuadro lo vamos a replicar aquí en la pizarra. A ver. A ver, yo he hecho este cuadro, vamos a hacer cómo surge un proceso civil. Tomando el ejemplo anterior, ¿ya? Este es A y este es B. Aquí esto es una relación amical y A le prestó 20.000 soles a B y se genera una obligación de dar suma de dinero. Pero, ¿qué es lo que nos dice la realidad jurídica, la doctrina? Oye, el Poder Judicial es la última ratio, ojo. Si tú vas a recurrir al Poder Judicial, es como última opción. No se te ocurra ir antes, sino como última opción. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Agotar todos los mecanismos previos. Agotar todos los mecanismos previos. Primero, segundo, tercero y cuarto. Replicamos lo que hemos comentado anteriormente. Yo tengo que agotar el diálogo, tengo que cursar carta notarial, tengo que invitarlo a conciliar y si no prospera, recién vamos al Poder Judicial. ¿Ok? Y al Poder Judicial yo voy a ir con mi demanda. Y ya sabemos que la demanda, en primer lugar, es ejercida de parte
nunca de oficio. Ya sabemos que la demanda contiene pretensiones y esta demanda va a ir dirigida hacia alguien. ¿Hacia quién va dirigida la demanda? Ya lo hemos comentado. Esta demanda va dirigida ante el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ¿quién ejerce su representación? ¿Quién nos da la cara? ¿Con quién vamos a hablar ante el despacho? Ante el juez. ¿Ok? Y el juez, una vez presentada esta demanda, va a ejercer un deber de calificación. ¿Y cuáles son los 3 aspectos por la cual un juez califica una demanda? ¿Cómo un juez puede calificar una demanda? A ver, ahora sí, mientras que me hidrato, sus audios. ¿Cómo un juez? ¿Perdón? Podría ser por inadmisibilidad, improcedencia e infundada. Ok, a ver, inadmisibilidad, improcedencia o infundada. A ver, voy a tomar tu nota, Gladys. Inadmisibilidad, improcedencia e infundada, ¿no? Sí, doctor, gracias. Infundada no. No es infundada. Falta uno, a ver, alguien que lo diga. Admisible. Admisible. Cierto, claro. La infundada es en la etapa de la sentencia. Una sentencia se resuelve bajo 2 extremos, infundada o fundada, o también puede ser improcedente. Y la admisibilidad, el juez va a realizar esta calificación siempre y cuando vamos a cumplir con el 424 del Código Procesal Civil, requisitos de una demanda. Y la inadmisibilidad, el juez te va a decir, oye, tu demanda es inadmisible, ojo, ¿pero por qué? Revisa el artículo 425 del Código Procesal Civil. Pero ojo, ¿cuál es la particularidad de la inadmisibilidad? Pregunto, así, audio, ¿cuál es la particularidad de la inadmisibilidad? Los requisitos de forma. De forma. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con los requisitos de forma? Que se cumplan con los requisitos de Entonces, forma. que se omita, no ¿verdad? Sí. La omisión de los requisitos de forma. ¿Y cuál es la consecuencia? Que puede subsanar. Correcto. Que se puede subsanar. Cuando se omite requisitos de forma, se pueden subsanar. Ahora, la improcedencia. Si me declaran improcedente mi demanda, ¿por qué? Pucha, que el juez es malo. ¿Por qué me declaró improcedente la demanda? Revisa el artículo 4, perdón, la inadmisibilidad es 426. Ahí, nadie me ha corregido. La improcedencia 427 del Código Procesal Civil. ¿Y cuál será la particularidad de la improcedencia? Correcto, Dana ahí sí me corrigió, 426. ¿Cuál es la particularidad de la improcedencia? A ver, al igual que hicimos con la inadmisibilidad, sus audios. ¿Alguien sabe cuál es la particularidad de la improcedencia? Miguel, Alejandro, Gerson. La falta de requisito de fondo, doctor. La falta de los requisitos de fondo, ok. Entonces, la omisión a los requisitos de fondo. ¿Y cuál es la consecuencia de la improcedencia? Insubsanable. Yo ya no puedo subsanar la conclusión del proceso, el archivo del proceso. Pero vamos a ponernos en el caso que esta demanda es admitida. Y si esta demanda es admitida, ¿qué pasaría? ¿A qué etapa entramos? Entramos a un proceso. Recién entramos a un proceso. Y este proceso tiene una decisión final. Y recién aquí es lo que justamente Gladys nos comentaba. ¿Cómo se materializa una sentencia? ¿Cómo se materializa la decisión final del juez
a través de un proceso, después de pasar por la etapa postulatoria, probatoria. ¿Cuál es la decisión final de un La juez? sentencia. Perdón. La sentencia. La sentencia, correcto. ¿Y la sentencia? ¿Cuáles son las vértices de la sentencia? ¿Cómo puede ser declarada una sentencia? ¿Fundada o infundada? ¿Perdón, Alejandro? Fundada e infundada, doctor. Fundada e infundada. Y yo pregunto, ¿cuándo es fundada una demanda y cuándo es infundada una demanda? ¿Cuándo es fundada? Fundada cuando el demandante consiguió su pretensión principal, ¿no? Algo así, creo. E infundada. Infundada cuando carece de... No. Infundada es cuando el... A simples palabras, Cuando- Alejandro, ojo, válido. A ver, u otro que quiera. A ver, iPhone ahí. Así, infundada cuando se le da razón a la parte demandada. Y cuando es infundada es cuando no se le ha brindado, no se le ha dado razón a la parte demandante. Y Ok. bueno, pero también puede estar declarado improcedente, doctor. También puede ser la ley procedente, sí, correcto, sí, válido. A ver, ¿alguien más? Fundada, infundada, la diferencia, que a simple vista suele ser simple, ojo, pero ¿cuál es el sentido? A ver, ¿alguien más que quiera realizar o digo ya la respuesta para sincronizar? Va a ser fundada. Doctor. Sí, Ay, no. sí, Luz. Bien, doctor, buenos días, muchas gracias. La demanda fundada sería cuando se ha probado los hechos que han sustentado la pretensión y el juez falla a su favor, ¿no? Y una demanda infundada es cuando no se ha podido lograr acreditar los hechos que ha interpuesto el demandante, ¿no? Y el juez rechaza la petición por falta de pruebas también. Válido, exacto. Una de sentencia es fundada porque yo le he creado una certeza al juez que mi pretensión ha sido amparada con mis medios de prueba. Le demostré al juez que soy titular de ese bien. Le demostré al juez que yo soy acreedor de este dinero. Fundada. E infundada es cuando lastimosamente mi fundamentación de hecho fáctica fue escasa y mi material probatorio no le dio fuerza. Infundada, no le cree certeza al juez. Dos vértices. Fundada es cuando una demanda tiene buenas pruebas y tiene buena narración. E infundada es cuando hay una escasez de material probatorio y por más que yo redacte bonito, lastimosamente no le voy a crear convicción al juez. Los fundamentos fácticos tienen que ir concatenados con los medios de pruebas, que tienen que ser lícitos, útiles, pertinentes, entre otros, ¿ok? Pero acá ya lo que... Doctor. Sí. Disculpe, entonces podríamos estar hablando de una trilogía, hecho, derecho y pruebas. Claro, sí, válido. Los fundamentos de hecho, por más que sean claros y precisos, tienen que estar amparadas en la norma. Esa es la fundamentación jurídica. Ahora, los fundamentos de hecho y la fundamentación jurídica tienen que tener una prueba para indicar Correcto. que este hecho que está subsumido en una norma está comprobado. Así lo Entonces no aplicamos. habría demanda si no existe una trilogía. No hay demanda, claro, no hay demanda, o la demanda es escasa o va a ser insubsanable o improcedente si es que si no copulan esas características como tal, que es parte de la estructura de una demanda. Perfecto, gracias. Nos olvidábamos aquí algo. Estamos en un proceso, ¿ya? Y dentro del proceso, ¿qué institución procesal yo puedo ejercer para resguardar esta decisión final? Estamos dentro del proceso. Yo sé que voy a tener una sentencia, bien o mal. ¿Perdón? ¿Perdón? Medida cautelar. Correcto. Medidas cautelares. Dentro del proceso yo puedo interponer medidas cautelares. ¿Para qué? Para asegurar la eficacia de una sentencia futura. Oye, doctor, ¿pero también lo puedo interponer antes? Sí.
Ya creo que tenemos una clase nosotros más adelante sobre medidas cautelares, así que no me voy a detener mucho en ello. Pero esto es parte del proceso, chicos. Esto es parte del proceso. Y recuerdo que la clase número 2 que tuve el sábado pasado, hablamos sobre las etapas de un proceso, todo lo que compone este proceso. Y hablé también sobre los tipos de procesos, los de cognición, los de único ejecución, los cautelares. Desgregué los procesos de conocimiento, abreviado y sumarísimo. Y cautelares sí lo vamos a ver más adelante, pero esta es la estructura panorámica de un proceso. ¿Cómo nace un conflicto ante esta circunstancia? Cuando hay conflicto de intereses, cuando hay intereses opuestos, nace el conflicto. Si se vuelve insostenible resolverlo a través de la vía extrajudicial, vamos a ejercer o vamos a materializar o realizar el derecho de acción a través de la demanda que contiene pretensiones ante el Poder Judicial. El Poder Judicial, ante una previa calificación de los requisitos de una demanda, 425, 426, 424, 425, y si no incurres en el 426 y 427, admisible tu demanda y recién le notifica al demandado y entran a un proceso. Y en el proceso se va a desarrollar la etapa postulatoria, probatoria, hasta la decisoria. Y la etapa decisoria está materializada con la sentencia. Y la sentencia tiene dos vértices, fundada o infundada. Dime, Sergio. Buenos días, doctor. En este caso, la sentencia se puede declarar fundada, infundada, fundada en parte o improcedente. Pero yo, al menos, estoy más familiarizado con lo que son los procesos contenciosos. Y hay veces en donde, si bien es cierto, el fondo del asunto no se ha acreditado, los jueces declaran improcedente la demanda y no infundada, porque, digamos, es un proceso de una bonificación, un subsidio, una remuneración de un trabajador estatal. Entonces, no lo acredita porque su abogado no ha presentado los medios de prueba, pero declararlo infundado daría a entender de que va a generar cosa juzgada, es decir, que no lo va a poder reclamar. ¿Es correcta esta posición de declarar improcedente, aunque no hayas acreditado, aunque se haya discutido el fondo? Lo que pasa, estimado Sergio, recuerda que el juez ejerce control en todo el proceso. El juez ejerce control en todo el proceso. ¿Y por qué declararía improcedente una demanda? Porque de repente ve que ha faltado un requisito o un presupuesto procesal. De repente el juez advirtió tal falencia dentro del proceso que no amerita que se pronuncie sobre el fondo. Y simplemente te declara improcedente tu demanda. Y la improcedencia de la demanda obviamente ¿te genera calidad de cosa jugada? Sí. Porque no sometiste bien tu pretensión y el juez te va a decir, oye, ¿para qué yo me voy a pronunciar sobre el fondo si no hay un presupuesto procesal? De repente he verificado que quien demandó no tiene legitimidad para este proceso. Lo pude corroborar en el proceso en sí. Porque imagínate que tú presentas una pretensión y la otra parte presenta una excepción de falta de legitimidad para obrar. ¿Listo? Y el juez te declara infundada tu excepción, te dice lo voy a resolver en el fondo. Y efectivamente en el desarrollo del proceso ve que no tiene legitimidad. ¿Se va a pronunciar sobre tu pretensión? No, te va a declarar improcedente tu demanda. Bueno, entiendo en esa parte, pero el ejemplo va más a cuando, digamos, en estos casos, digamos, de preparación de clases, el servidor tiene que presentar sus boletas y el juez le requiere como prueba de oficio, incluso llega a eso y le requiere como prueba de oficio, preséntame las boletas para acreditar que realmente no te han pagado debidamente. ¿Ya? Y no lo presenta en el plazo. Y pasa al estado de sentencia, y en la sentencia, si lo declara infundado, así tenga derecho el trabajador, va a generar cosa juzgada y no va a volver a poder demandar porque alguien va a plantear ahí una excepción de cosa juzgada. Claro. Por eso es que algunos optan por declararlo improcedente, aunque se está pronunciando sobre el fondo, porque aunque no está acreditándose el fondo, más allá de que imaginemos que toda la forma está saneada, todo está ok, pero no lo acredita, y como no lo acredita, lo que va a generar
es que si yo lo declaro infundado, entonces es cosa juzgada. Si lo declaro improcedente, va a poder volver a demandar. Es que lo correcto sería que lo declare infundado por una escasez de material probatorio, porque sí se está pronunciando sobre el fondo, si le corresponde o no el pago correspondiente. Sí se está pronunciando sobre el fondo, porque tu pretensión es obviamente obtener un pago y te piden a juntar las boletas para que justamente el juez verifique si es que se ejercitó, o se cumplió o no. Ok, te dan el plazo determinado, tú no cumples con adjuntar esos instrumentales. ¿Qué vas a traer como consecuencia ahí? Una escasez de material probatorio, ¿para qué? Para afirmar tu pretensión. ¿Y eso es responsabilidad del juez? No, el juez tiene que pronunciarse sobre el fondo de la pretensión y tendrá que declararla infundada. Y que cuando quede consentida y firme, lo que va a traer es como cosa, lo que cuando esté la sentencia firme y ejecutoriada, va a traer cosa juzgada. Y ya no vas a poder interponer porque justamente has ejercido una defensa técnica mala. Por más que ese derecho sea irrenunciable. Claro, efectivo. Gracias, doctor. Listo, bien. Colega, aló. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le habla Pedro Gregorio Blas Obregón. Hola, Pedro. Sí, lo que manifestaba, ¿no? El 426, inadmisibilidad, y el 427, improcedencia lo declara improcedente cuando es error del fondo, ¿no? Y el otro es el error de forma. Sí. En este caso también tenemos que citar el artículo 200 del Código Procesal Civil, que manifiesta la improbanza de la pretensión, ¿no? Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en la demanda, ¿Ya? o la reconvención, estas no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. Es decir, que antes de poder, claro, todos tenemos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y como usted lo manifestaba, ¿no? El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es algo abstracto que se manifiesta a través de una acción que va a realizar la persona a través de una demanda, ¿no? En este caso, el petitorio, lo que usted lo que le escuché atentamente, ¿no? Entonces, más allá de eso, tenemos que tener, como dice, la posibilidad jurídica para poder ejercer los derechos que realmente le corresponden a esta persona, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Por eso yo tenía una premisa de que si no tenemos las pruebas, ¿qué es lo recomendable si no tenemos pruebas? Crearlas. Y si no puedo crearlas, no demando. ¿Por qué? Porque por más que yo redacte bonito, sea un escritor fantástico, no le voy a crear convicción al juez. No le voy a crear certeza al juez. Y el castigo para los que presentan una demanda sin pruebas o con una escasez material probatorio, queriendo sorprender al despacho judicial, ¿vamos a qué? Hacerle perder el tiempo, y a la larga nuestra sentencia va a ser declarada infundada. ¿Ok? Y aquí sí. Cuando usted dice crear las pruebas, me refiero, me hago una idea de que existe para poder crear, ¿no? En este caso, nombrar testigos, los vouchers, en este caso, ¿no? También se puede presentar, ¿no? El documento nacional de identidad, lo que sea, crear esas pruebas, ¿no? Que el DNI no es una prueba, el DNI es un anexo. Y ahorita lo voy a explicar. Te pongo un ejemplo cómo crear una prueba. ¿Cuál es tu nombre? Pedro, ¿verdad? Pedro Gregorio Blas Obregón, litigua en Satipo, Pangoa. Qué bueno, Pedro, qué bueno, qué bueno. Y te pongo un ejemplo, Pedro. Yo te presto a ti 20.000 soles porque eres un buen litigante y te conozco a través del diplomado, me caíste bien. No te hice firmar ningún contrato. Me llamaste, Ángel, tú me enseñaste, pucha, quiero formar mi estudio, necesito pagarle 20.000 soles. Toma, Pedro, listo. ¿Firmamos un documento? No. Fue una llamada telefónica. Oye, Pedro, me vas a pagar el 13 de diciembre cuando dicto a las 8 de la mañana este diplomado. ¿Listo? Son las 10, son las 9:20. Pedro, ¿qué fue con el dinero? Ángel, no voy a poder pagarte y no te voy a pagar. Demándame si quieres. Ya entre abogados nos veremos en los tribunales. Pero como sé que no tienes pruebas, Ángel, vas a perder. Y te voy a hacer recordar el artículo que yo mencioné en tu clase, el 200. Y va a ser concatenado conjuntamente con el 426, 427 y tu sentencia va a ser declarada infundada. Ah, ok, listo. Listo, Pedro. Pero ¿qué pasa si después tú vienes escuchando mi clase y como que te vas ablandando? Te digo, oye, Pedro, ¿sabes qué? Ya, pues vamos a conciliar al menos, ¿ok? ¿Te parece?
te mando una carta notarial y te digo, me haces caso omiso. Te digo, oye, Pedro, vamos a conciliar, pues. O simplemente te mando un correo electrónico, Pedro, ¿te acuerdas que te presté? Mira, ahora estoy en una situación que necesito. Tú, Ángel, sí, tú me prestaste, pero no tengo ahorita la posibilidad económica. Sé que me depositaste a través de un voucher. Listo. Ese correo electrónico que tú me respondes, para mí, yo ya creé una prueba. Ya creé una prueba. Te escribo al WhatsApp, Pedro, ¿te acuerdas que me mandaste un correo electrónico de los 20.000 que te presté? Sí, Ángel, mira, mañana te pago, por favor. Ya tengo otra prueba. Los correos electrónicos y los mensajes de WhatsApp. Te vuelvo a enviar otro correo y tú me muestras una aceptación, estoy creando pruebas. Y cumplo, ahora sí, con esas pruebas que me pueden ser de repente suficientes, cumplo, ¿no? Te remito una carta notarial y cumplo con el procedimiento. Te invito a conciliar. Y de lo que no tenía nada, ya he creado una cantidad de pruebas. Los correos, las conversaciones, la carta notarial, la invitación a conciliar en la cual tú no has asistido y demuestra una veracidad sobre los hechos que te imputo para presentarle un juicio. Y posiblemente pueda que mi demanda sea declarada fundada más adelante. Ángel, perdón, mira, está bien, tiene toda la razón usted, pero un correo electrónico no es un medio de Lo que prueba pasa es que como para... yo no estoy diciendo que son medios de pruebas fehacientes, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? De la escasez probatoria, por eso mencioné el término correcto. Posiblemente pueda que tu sentencia sea declarada fundada. Porque ¿qué es lo que vas a hacer? O te vas a quedar sin demandar y recuperar tu acreencia, o tú como defensa técnica vas a intentar crear medios probatorios para que a la larga, en el desarrollo de un proceso, conjuntamente ¿con qué? Con la presentación de testigos, ¿sí? ¿Conjuntamente con qué? Con las exhibicionales que tú presentes, de repente lo grabaste en una conversación, de repente tienes audios, de repente tienes videos y ya existe una cúpula de medios probatorios que se deberían actuar aparte de los documentales. Y posiblemente en una sentencia, tal cual y como tú lleves el proceso, puedas que tengas una sentencia fundada. Pero quiero que tengas en cuenta algo, el panorama de prueba cero a tener un conjunto de pruebas que te puedan apoyar a tener una sentencia fundada a lo largo de un proceso. Oscar. Sí, doctor, buenos días. Saludando a toda la sala. Sí, con respecto a lo que usted manifiesta, más sería que las capturas de pantalla del WhatsApp que se haya creado, ir a una notaría y que la notaría lo certifique. Entonces, es una prueba más contundente, ¿no? Claro. Entonces, ya se han creado las pruebas o los elementos de convicción para poder hacer la demanda y continuar con el proceso. Muchas gracias. Claro, válido, Oscar. Sí, lo que se pretende es crear una cúpula de pruebas. Mientras más pruebas presentes, obviamente que sean referente al caso, más posibilidad tienes que le causes una certeza al juez. Entonces, los que yo le recomiendo, si pueden crear pruebas, háganlo. Si no pueden crear pruebas, no demanden, porque su demanda va a ser declarada infundada como tal. ¿Sí? Ahora, para ya no detenernos mucho, vamos a las calificaciones, ¿ok? Y para eso ustedes tienen que remitirse al Código Procesal Civil y quiero que me apoyen ustedes con el código en mano. ¿Alguien tiene el código para que me ayude a leer? Yo la tengo acá, pero... Sí, doctor. A ver, el 424 del Código Civil. Requisitos de la demanda. Requisito de la demanda, ok. Me ayudan, porfa, para no estar... Ya. La demanda se presenta por escrito y contendrá, punto número 1. ¿Qué va a contener? La designación del juez ante quien se interpone. Para que una demanda sea competente, sea admisible, perdón, tenemos que designar bien la competencia del juez. ¿Y cómo yo defino la competencia del juez? Por la materia. Si estamos viendo temas de tenencia, ¿quién será el juez competente? El juez de familia, ¿verdad? Si yo estoy viendo prescripción adquisitiva de dominio, ¿quién será el juez competente? El juez especializado en lo civil. Si yo quiero entablar una pretensión de desalojo, ¿quién será el competente?
el juez de paz letrado. Listo, la materia. ¿Qué otros aspectos rige la competencia? La cuantía. Para ver qué juez es competente. Pregunto, ¿la URP cuánto está? 535, ¿verdad? ¿Me corrigen? Una URP 535, me corrigen, ¿ya? Y si yo presento una demanda de 750.000 soles, ¿cuántas URP superan? Si para que un proceso se tramite en el proceso de conocimiento, ¿qué nos dice el proceso de conocimiento? Oye, todas las pretensiones que me superen las 1000 URP, los veo aquí. Y 750.000 soles superan 1000 URP. ¿Sí o no? En el audio, porfa, para guiarme solamente en la pizarra. Confírmeme eso. ¿750.000 soles superan 1000 URP? Sí. Superan. Entonces, va a ser competente el juez civil a través de un proceso de conocimiento. Ahora, ¿qué nos dice el proceso abreviado? En el proceso abreviado, toda pretensión se va a someter ante un proceso abreviado siempre y cuando superen las 100 hasta 1000 URP. Oye, mi pretensión es de 200.000 soles. ¿Dónde va? Va aquí, en un proceso abreviado. Entonces, la competencia se ve también por la cuantía, de acuerdo a las URPs que se van a ceñir en cada vía procedimental. En la vía de proceso de conocimiento lo ve solamente el juez civil por exclusividad. En el proceso abreviado lo ve el juez civil y también el juez de paz letrado. Y en el proceso sumario la competencia es del juez civil, en algunos casos, del juez de paz letrado en otros y el juez de familia en otros como tal. ¿Cómo también yo defino la competencia de un juez? Por el territorio. Por el territorio. Y el territorio a veces es relativo. ¿Por qué? Si yo tengo un contrato de arrendamiento con ustedes y yo digo, el contrato de arrendamiento versa sobre un inmueble ubicado en Lima, pero entre las cláusulas yo pongo, oye, si hay un conflicto entre nosotros, el competente va a ser el juez de Arequipa. ¿Se puede? Sí, porque el territorio aquí es relativo. Las partes lo deciden porque ellos expresan sus reglas de juego. También en alimentos, ¿dónde yo puedo demandar? ¿En qué juez de paz letrado? ¿De donde vive el alimentista, donde vive la madre o donde vive el obligado? En alimentos, ¿dónde puedo demandar? Pregunto, a ver, audio. En alimentos, ¿dónde demando? ¿Donde vive el alimentista o también donde vive el demandado? ¿O puedo demandar en cualquiera de ellas? ¿O existe un territorio prolongado aquí? La respuesta es que puedo demandar en alimentos donde vive el demandado y también donde vive el alimentista, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, en cualquiera. Ya tenemos el territorio por la cuantía, la competencia por la cuantía, por la materia, por el territorio. ¿Qué otro factor se ve la competencia? Por el grado. ¿Y cuál es el grado en el Poder Judicial? Oye, primero está la Corte Suprema, ojo. Luego está la Corte Superior. Luego está el Juzgado Especializado. Luego está el Juzgado de Paz Letrado. Si yo interpongo una demanda de alimentos en el Juzgado de Paz Letrado y quiero apelar, lo va a ver el juez especializado. Pero si yo interpongo una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, lo va a ver el juez especializado en lo civil. Y en apelación, la Sala Superior. Así se define, chicos, la competencia. Y el turno ya es un tema administrativo. No lo vamos a mencionar. Una botellita, ahí le he puesto. Perdón, Ahí llénalo, ahí botellita te puse ahí. Perdón, Rus. Así que no se olviden, la competencia por materia, cuantía, grado y territorio.
Así se define y así cumplimos. Por eso, cuando vamos a demandar, hay que ver bien dónde voy a demandar, ante qué juez. Y para eso tengo que ver la cuantía, si mi pretensión tiene un valor económico. Tengo que ver la materia. Si es penal, me voy ante el juez penal. Tengo que ver el grado. ¿Ante quién lo presento? ¿Ante el par letrado o ante el juez civil? ¿Quién será el competente? Y otros factores. ¿Cuál es el numeral número 2? ¿Me pueden apoyar, por favor? Numeral 2, del 424. El nombre, dice el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante. Toda demanda debe tener una identificación. El demandante debe presentar su nombre completo, su DNI, debe señalar también su domicilio real y ahí mismo señalar también su correo electrónico y su número de celular. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque ahora vivimos en la virtualidad. Así como antes los diplomados eran presenciales, ahora estamos en la virtualidad. Y en el Poder Judicial todas las audiencias son virtuales, la mayoría de ellas. Por lo tanto, el demandante tiene que poner sus datos completos, sus generales de ley y adicionar su correo electrónico y número de celular. El punto número 3, por favor. El 3 dice el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. Y aquí puede ser la persona jurídica. Una persona jurídica obra a través de su representante, ¿verdad? Que puede ser su gerente general o su apoderado. Yo trabajo para la empresa Palomino SAC, con RUC número tal, debidamente representado por su apoderado Ángel Castilla, según los poderes inscritos en la partida registral número tal del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Ahí yo me estoy acreditando. O de repente una persona natural. Pedro quiere demandar una obligación de dar suma de dinero sobre Luis, pero Pedro, como es abogado, de repente tuvo una audiencia en Arequipa. Entonces me dice, oye Ángel, ¿puedes representarme? Sí, te voy a hacer un poder especial. Listo, dame poder para yo poder entablar una demanda, reconvenir. Me da el poder inscrito en los registros públicos o de repente en testimonio en escritura pública y yo me presento a Ángel Castilla en representación de Pedro según la escritura pública de fecha tal o según el poder inscrito en los registros públicos. Yo no estoy obrando por nombre propio, sino estoy obrando en representación de alguien en base a las facultades que éste me ha brindado. El 4, por favor. El 4 dice el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Chicos, esto es sumamente importante. Esto acarrea nulidad. Por eso yo siempre les recomiendo, si van a demandar, emplacen bien al domicilio en la cual figura en la RENIEC y al domicilio real en la cual él actualmente vive. Puede que en su RENIEC figure Jesús María, pero vive en Los Olivos. Entonces, para cumplir bien, para no incurrir en nulidad, saco la ficha C4 de la RENIEC. Señor juez, según la RENIEC, este es su domicilio real, pero también tengo conocimiento que vive aquí. Emplazo en las dos partes. Porque si me voy solamente por una de ellas, el demandado por una viveza más adelante puede presentar una nulidad del acto procesal. 5. 5 dice el petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. El petitorio. ¿Qué pido, señor juez? Y acaba mis pretensiones. Pido prescripción adquisitiva, pido desalojo, pido tenencia, pido régimen de visitas. Tiene que haber petitorio. Así como no hay demanda sin pruebas, tampoco hay demanda sin pretensiones. Hay que pedirle al juez que ejerza su poder de jurisdicción sobre algún conflicto. 6. 6 dice los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad. Los hechos tienen que estar de acuerdo al petitorio. Si yo pido desalojo, tengo que fundamentar sobre desalojo. Tengo que demostrar que yo tengo la posesión.
Señor juez, tengo que hacerlo de forma clara, precisa, una cronología. El por qué yo estoy discutiendo la posesión sobre ese inmueble. ¿Existe algún documento que me avale? Sí. Entonces tengo que explicar. Pero si yo pido desalojo, no puedo describir hechos sobre mi familia, sobre alimentos. O si yo pido desalojo, no puedo estar argumentando una nulidad de un acto jurídico. Sería incongruente. Los hechos tienen que ser claros, precisos, oportunos. Tiene que existir una cronología para que el juez entienda y en base al petitorio. El 7. El 7 dice, la fundamentación jurídica del petitorio. Igual. Seguimos esta escala. Mi petitorio, mis hechos tienen que estar en razón al petitorio. Y mi fundamentación jurídica en base a los hechos y en base al petitorio. Listo. Alimentos. Narro cuál es la obligación alimentista. Señalo el artículo del Código Civil o del Código del Niño y Adolescente. Tengo esta trilogía. Pues no esta trilogía como lo indicó Gladys, pero sí tengo esta estructura como tal. Estos fundamentos de hechos tienen que estar sostenidos en la ley. Y la ley es la fundamentación jurídica. Y aquí hago una precisión. No transcriban el artículo. Expliquen por qué este artículo encaja en su caso. Para que sea más claro. El 8. El 8 dice, el monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse. El monto del petitorio en una obligación de dar suma de dinero en alimentos. Pero doctor, si presento una nulidad de acto jurídico, ¿qué pongo? ¿No pongo nada? Yo también lo pongo. Pongo monto de petitorio inapreciable en dinero, pongo. Pónganlo como un subtítulo, monto de petitorio, y si no tiene una estimación patrimonial, inapreciable en dinero. Pero ya cumplo con la estructura. 9. 9 dice, la indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda. Vía procedimental. Tenemos proceso de conocimiento, abreviado y sumarísimo. Señor juez, esta demanda se tramitará en un proceso abreviado, proceso de conocimiento, abreviado y sumarísimo. Desalojo sumarísimo, abreviado puede ser una obligación de dar suma de dinero que esté entre las 100 y entre las 1000 URP. Conocimiento puede ser una nulidad de acto jurídico, divorcio, entre otros. 10. Dice, los medios probatorios. Los medios probatorios, acá, válido. No hay petitorio, no hay hecho y no hay fundamentación jurídica que va a servir si es que no hay prueba. Las pruebas tienen que ser útiles, idóneas y conducentes para sustentar mi pretensión. Último. Dice, la firma del demandante o de su representante o de su apoderado. La y firma la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto. Correcto. Las firmas del abogado y de la persona que ejerce, salvo en los casos de alimentos que rige el principio de flexibilización, que ya no se requiere firma de abogados como tal. Para eso es importante que el abogado esté colegiado y que esté hábil. Hay que pagar mensualmente ante el Colegio de Abogados nuestra habilitación y adjuntar nuestra papeleta. Sí, doctor, pero ya no es necesario. Adjúntenla, chicos. Yo siempre la adjunto. Tiene unos meses de duración, así que les va a servir por un buen tiempo. ¿Listo? Si cumplimos con todos estos parámetros, el juez automáticamente va a emitir la resolución número 1. Y al toque va a admitir la demanda. Nuestro cliente va a ver, uy, este doctor maneja el derecho procesal porque no ha incurrido en ninguna observación. Pero vayamos bajo el otro vértice, la inadmisibilidad. Apóyame con el 426, por favor. Desde ya, la inadmisibilidad es una omisión de aspectos de forma. Y desde ya le digo que la inadmisibilidad se puede subsanar. ¿Cuál es el primer...? Sí. En vía procedimental también estaría el proceso único, que es de alimentos, ¿verdad? Claro, el proceso único, eso es cuando estamos hablando de alimentos de un menor. Cuando hablamos de alimentos de un menor, nos regimos bajo el Código del Niño y el Adolescente y ponemos como vía procedimental el proceso único. Cuando es un alimentista mayor de edad, vamos a regirnos bajo las normas del Código Civil y vamos a someternos en un proceso sumario. Doctor, buenos días. Hola, Gina.
Disculpe, estoy la No, impertinencia, no, sí, Gina, coméntame. posición. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llaman esas demandas cuando las pretensiones no están, por ejemplo, desalojo, divorcio, nulidades? Hay una pretensión que no está prevista en esas demandas típicas, ¿no? Por ejemplo, yo demando ubicación de verdadera ubicación de terreno. As- es ese tipo, ese petitorio, en que sé que es como es un proceso no previsto, entonces lo puedo demandar en abreviado o de conocimiento. Pero ¿cómo se llama ese tipo de demandas, ese tipo de pedidos? A ver, cuando, Atípico. claro, cuando tú te remitas al 475 y 486, que es un proceso de conocimiento abreviado, son las únicas dos vías procedimentales en las cuales tú vas a colocar o vas a pretender pretensiones que no tengan una vía procedimental o no estén atribuidos por ley. Entonces, o cuando por su naturaleza es compleja, pero son pretensiones, en este caso, no nominadas. No nominadas. Así es. Sería una demanda con pretensiones no nominadas. Porque yo trataba de explicarle al juez y me dijo, no, pero su demanda no está prevista en un desalojo, una rectificación de áreas cilinderos, nulidades. Y yo dije, pero doctor, hay pretensiones y hay demandas que no son, bueno, en ese momento yo le dije típicas, ¿no? Prevista. Me dijo, no, si no hay eso, entonces póngame usted una jurisprudencia de que haya ese Claro. tipo de Lo, demandas. lo que pasa es que existen las condiciones de la acción, estimada Gina. Las condiciones de la acción, una condición de la acción es la voluntad de la ley, que el caso sea justiciable. Si el juez ve que ese caso no está regulado por ley, no te lo va a amparar y no cumple con ese elemento de condición de la acción y por lo tanto no vas a acceder a un juicio. Entonces hay que ver bien la pretensión. Si es que no tiene un respaldo legal, no tienes las consecuencias o no tienes su reglamento, mejor dicho, en el Código Civil y el juez no te la va a conceder sí o sí. Lastimosamente, tendrás que enfocarlas por otras pretensiones que sí tengan una regulación para que proceda tu proceso y para que obtengas la finalidad que quieres. Bien, doctor, me dijo no nominadas, ¿no? Pero siempre y cuando tenga un amparo legal, ojo. Siempre y cuando tenga una consecuencia legal. ¿Sí? Claro. Bien, gracias, profesor. Listo. Por ejemplo, las defensas previas, ¿no? Indica el artículo, las excepciones, las defensas previas se regulan bajo las reglas de las excepciones. Y están los artículos que nos hablan puras excepciones. Pero su trámite nos vamos a remitir, cuando yo quiero interponer unas defensas previas, al trámite de las excepciones como tal. Quiero que me entiendan en ese sentido. La inadmisibilidad, 426, por favor. Creo que tienen otra clase, ¿no? ¿Tienen otra clase después? 426 dice inadmisibilidad de la demanda. ¿Hasta qué hora tiene? Ya, perdón. 426, inadmisibilidad de la demanda. ¿Cuál es el primer inciso? El juez declarará inadmisible la demanda cuando no tenga los requisitos legales. Listo. Oye, ¿sabes qué? No adjunté el DNI, o es borroso, o es ilegible, o las pruebas que yo presenté, pues, las pruebas que yo presenté por la mesa de parte virtual no son legibles. El juez me va a dar 3 días, depende del plazo de ley, para subsanar. Entonces, yo tendré que subsanar esto, pero ¿me lo he rechazado? No, me he dicho, oye, ¿sabes qué? No advierto este documento, o no son legibles. No está tu DNI. Ok. O de repente no me has puesto, tú dices que obras en nombre de otra persona y no está tu vigencia de poder. ¿Qué pasó? Inadmisibilidad. 2. Dice, no se acompañen los anexos exigidos por ley. Oye, una demanda debe tener pago de tasas arancelarias, ofrecimiento de pruebas. Sí, pero la justicia es gratuita. Yo no te estoy cobrando a ti yo no te estoy cobrando a ti por ser juez para resolver tu caso. Lo que te estoy cobrando es un derecho administrativo que todos los litigantes tienen que pagar. Inadmisible la demanda por no tener la tasa de ofrecimiento de prueba o la tasa de apelación o la tasa de secciones o la tasa de recurso de casación. Subsanes en el plazo de ley. Hay que adjuntarlo. 3. El petitorio sea incompleto o impreciso. El petitorio sea incompleto e impreciso. Y acá nos pasamos al punto número 5 del 424. Si el petitorio no es claro,
El juez no te va a decir, oye, no sabes escribir, te rechazo. No te va a decir, oye, reformúlame tu petitorio. ¿Qué es lo que me quieres pedir? Te doy un plazo para que tú lo hagas. Tenencia, ok, reformúlalo un poquito, adecúalo, porque recuerda que yo no conozco tu caso y quiero que tú me esclarezcas. 4. La vía procedimental propuesta no corresponde a la naturaleza del petitorio o al valor de este, salvo que la ley permita su adaptación. En estos casos, el juez ordenará al demandante subsane la omisión o defecto en un plazo no mayor de 10 días. Si el demandante no cumplirá con lo ordenado, el juez rechazará la demanda y ordenará el archivo del expediente. ¿El 4 no es contenga una indebida acumulación de pretensiones? Creo que... doctor, yo tengo un código, no sé si estará actualizado el mío, pero tengo solo 4 incisos. Ok. Es cuando contenga una indebida... Sí, doctor. ¿Sí? ¿Me confirmas eso? El 4 es contenga una indebida acumulación de pretensiones, correcto, sí. Acumulación de pretensiones. ¿Cuándo una acumulación de pretensiones es buena? Cuando, por ejemplo, tú vas ante el juez de familia y pides ¿qué? Tenencia, pides alimentos y pides régimen de visita. Bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú vas ante el juez de familia y pides desalojo, pides tenencia, pides alimentos? ¿Está bien esta acumulación? No, porque son incongruentes. ¿Este está bien? Sí, porque versa... No, porque no son de la misma materia. Claro, porque versa sobre un interés superior del niño y el adolescente. Puede que pase, a ojo, puede que pase si de repente ponemos a veces más cosas para que se resuelva en un acto, pero lastimosamente no se va a poder. Si yo incurro en esto, chicos, no se preocupen. O preocúpense, sí, pero para que lo tomen como consecuencia que ya no deben hacerlo más. Pero aquí se va a dar un plazo de ley para que se subsane. Pero si no subsanan, o si lo subsanan de manera extemporánea, lastimosamente esa oportunidad la van a perder y se va a rechazar la demanda. ¿Ok? Y se va a rechazar la demanda. Con el 427, por favor, es la omisión de fondo. ¿Cuándo yo omito requisito de fondo? Lo vamos a ver. ¿Y cuál es la consecuencia? Ya no es la subsanación, sino el rechazo de la demanda. 427, ¿alguien me apoya, por favor? Hola, ¿me apoyan? 427. Ya, doctor, 427. El juez declarará improcedente la demanda cuando, inciso 1, el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. El demandante carezca legitimidad para obrar. Les pongo un caso muy claro. Quien presenta la demanda es un niño de 15 años. Yo quiero demandar a mi padre alimentos. ¿Pero el niño tendrá capacidad para demandar alimentos? No. El demandado va a ejercer una excepción de falta de legitimidad del demandante y el juez le va a decir, oye, improcedente tu demanda. Yo sé que tu papá te debe pasar dinero, pero tú debes actuar en... O quien debería actuar en tu representación es tu madre. O de repente viceversa. La madre quiere demandar alimentos al papá, pero el joven ya tiene 32 años. No, ya tiene 25 años. No está legitimado la mamá. Ya tendría que realizarlo el joven a nombre propio. 2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. Y esto es lo que han estado preguntando varios en la... No se le escucha ahí, me indica. ¿Se me escucha, chicos? ¿Se me escucha? Sí, doctor, se le escucha correctamente. En la otra plataforma... Sí, listo. Ya. Sí, se me escucha, dice. Listo, gracias. El 2, ¿cuál era el 2? Ya estamos cerrando. El demandante carezca manifiesta interés para obrar. Y esto es lo que han preguntado mucho. A ver, cuando estamos ante pretensiones que sean sobre derechos disponibles, antes de yo ir al Poder Judicial, previamente yo tengo que conciliar.
Y esto del interés, de la conciliación es agotar el interés para obrar. Si yo no concilio y automáticamente demando, voy a incurrir en improcedencia de la demanda. El interés para obrar, ¿qué cosa es, señor juez? Ya agoté todos los mecanismos, ya no me quedan más opciones que ir ante el Poder Judicial para obtener una sentencia justa. 3. Abierta la caducidad del derecho. Todas las pretensiones están sujetas a prescripción y a caducidad. La caducidad extingue el derecho y extingue la acción. Tenemos que demandar en el plazo que la norma establece. Oye, lo presenté 10 días después. Lastimosamente, caduca. Ya el juez no va a poder resolver tu pretensión. 4. Carezca de competencia. ¿Carezca de competencia? Acá yo veo no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. ¿Sí? ¿Me confirman? Me confirman el 4, conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Imagínate que el petitorio es desalojo. Y tú argumentaste, no sé, pues divorcio. El juez, oye, improcedente tu demanda, lo hiciste malísimo, de plano. 5. A ver, 5, doctor, no sé, ¿será el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible? Física y jurídicamente imposible, y esto es lo que ha incurrido, creo, la doctora Gina. La doctora Gina creo que incurrió esto y por eso el juez le ha dicho esto. Oye, la pretensión no es amparable por la norma. No tiene una voluntad de ley, no es un caso justiciable y lastimosamente imposible. Oye, no, pero yo he visto que de repente en México también se da. Sí, pero es otra legislación. Llevándolo al caso extremo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia aquí? Que lastimosamente se va a rechazar la demanda. Acá el juez no me va a dar un plazo para subsanar, sino la va a rechazar de plano. Así que, estimados doctores, cumplan con estos requisitos del 424 y del 425, que son los anexos que deben tener una demanda, y no incurran en el 426 y 427. Cuando hagan su demanda, hagan su borrador, estructuren y lean este artículo. ¿Cumplo con esto? Sí, van haciéndole un check. ¿No incumplo con esto? Bien, entonces voy a presentar mi demanda. Conforme vayamos redactando demandas en la práctica, nos vamos a ir acostumbrando, estimados doctores. Igual, creo, y eso ya me van a confirmar, hay una clase de redacción de demandas. No sé si la llevo yo o la lleva otro ponente, pero vamos a saber cómo estructurar una demanda. Esto es la parte teórica, que he tratado de darlo con ejemplos, con casos. Pero hay una sesión que es taller de redacción de demandas y vamos a utilizar esta pizarra, si es que me toca a mí, en cómo redactar una demanda con su estructura, tal cual el 424, para no incurrir en el 426 y 427 del Código Procesal Civil. Bien, chicos, vamos a... espero que le toque la ponencia a usted. Espero, chicos, que haya sido clara esta explicación. La verdad, buena afluencia que esperábamos para el día de hoy. Les agradezco su participación y vamos a dar por cerrada esta sesión, no sin antes recordarles que en la noche, a menos quien habla, vuelve a retomar para continuar con el curso de nulidad de acto jurídico de 8 a 10, en el cual se va a hablar sobre la simulación de un acto jurídico. ¿Sí? Entonces yo me despido y conmigo será hasta más tarde. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, estimado doctor Ángel García. Gracias, doctor. Por su magnífica presentación el día de hoy. Y en esta medida también, estimados participantes, les agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado muy pendientes de esta sesión y haber participado activamente en la misma. Asimismo, estimados participantes, les comentamos por favor de que los invitamos en principio a inscribirse en el Diplomado en Derecho Procesal Civil, Litigación Oral y Redacción de Demandas, que bueno, como han visto, las clases son bastante dinámicas, bastante participativas, y eso es lo que nuestro objetivo fundamental aquí en Juris.net, fomentar que cada uno de ustedes aprenda de la forma más didáctica posible. En esta medida estamos enviando en este mismo momento el número de atención al cliente aquí en el chat de la sesión, el número en el cual ustedes pueden contactar
al área de atención al cliente y ahí va a poder ofrecerles toda la información respectiva de este programa académico. Muchísimas gracias, doctor Ruz. Efectivamente ha sido una excelente ponencia y eso es lo que nuestro objetivo fundamental aquí en Juris.p, fomentar una excelente participación, excelente didáctica y sobre todo un aprendizaje pleno de todas las interrogantes, de todas las cuestiones. Respecto a estimado doctor Miguel, las diapositivas, comentarles de que se encuentran en el aula virtual para que ustedes puedan descargarlas. No se va a enviar por este medio ni por ningún otro medio, solamente se van a estar contemplándolas en el aula virtual para todos los participantes que se encuentran matriculados. Asimismo también ahí van a encontrar nuevo material de lectura para todas las personas que se encuentran matriculadas en el Diplomado en Derecho Procesal Civil, Litigación Oral y Redacción de Demandas, así como las grabaciones de la sesión y material complementario, como también van a poder publicarse a lo largo de la semana. Muchísimas gracias, estimados participantes. Les agradecemos nuevamente por haber estado en esta sesión. Eso sí, todo por nuestra parte. Hasta luego. Muy buenos días. Tengan un excelente día y recuerden que dentro de unos minutos, a las 10:30, comenzamos nuestro podcast de edición sabatina, Presuntos Culpables, que se hablará de bastantes temas muy interesantes como es insuficiente o abusivo el pago de alimentos en nuestro país, a cargo de panelista Emerson Chávez Panduro, con distintas personalidades que van a poder ahondar de una mejor forma en los aspectos claves de estas materias muy interesantes. Muchísimas gracias, los invitamos, estimados participantes, a formar parte de este podcast totalmente gratis para todos ustedes. Asimismo, recordarles la temática también de la noche. A las 6 de la tarde existe una sesión magistral que se va a abordar técnica probatoria y litigación oral a cargo del doctor Eduardo Valejos. Y a las 8 de la noche, el doctor Ángel Castilla nuevamente va a estar con nosotros en nuestras instalaciones para abordar el tema de la simulación del acto jurídico. Vamos a ver temas de remedios procesales y estrategia probatoria. Muchísimas gracias, estimados participantes. Hasta luego, muy buenas. Por supuesto, el tema del podcast van a poder encontrarlo en el YouTube. Pongan por favor el YouTube de Juris.p. Ahí van a poder visualizar cada una de las intervenciones. Solamente cuando a las 10:30 se va a habilitar en este caso el podcast de Presuntos Culpables, edición sabatina, que va a conducir el doctor Emerson Chávez Panduro, un excelente ponente, un excelente penalista que va a ahondar de una mejor forma en el aspecto jurídico de algunas cuestiones de relevancia en la actualidad. Muchísimas gracias, estimados colegas. Efectivamente, las clases son los sábados. Efectivamente, estimado doctor. Los lunes, me parece. Un momento, por favor. Los martes, los jueves y los sábados. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Los invitamos nuevamente a matricularse en el Diplomado en Derecho Procesal Civil, Litigación Oral y Redacción de Demandas. Hasta luego. Muy buenos días, estimados participantes.